Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y ya estamos en el primer panel de Directo a la Economía. Así que, ¿cómo está, doctor Juan Villeta Trigo? Saludos. Saludos, hace un año que no sé de ti. Dios mío, cómo se fue. Así mismo. Mira, pero estamos aquí a empezar el año humildemente, contento, con algunas ideas, algunos conceptos. Mira, explícame por qué estás en San Juan, no en Arecibo. Vine a pasear, pues, no, realmente quiso venir al estudio un ratito y estar aquí, hacer conexión con mi gente, aquí con la Jara. Saludos, Santos Negrón Díaz. Buenas noches, todos siempre con el mismo ánimo en el nuevo año. Tenemos unas perspectivas cada vez más complicadas y más difíciles de analizar, pero esa es nuestra función, ¿no? Por lo menos desde el ángulo económico. Y de vez en cuando entramos en zonas periféricas. Me está llamando Alameda, que no le encuentra la invitación, se la voy a enviar de nuevo. Alameda, verifica ahora. Y entonces comenzamos contigo, Villeta. Bueno, mira, yo con el nuevo año, el primer día después de Reyes, ahora vienen las octavas, las octavitas, hay tres cosas que yo quisiera tratar hoy, ¿verdad? Primer día, vamos, como decimos, vísteme despacio que llevo prisa. Yo creo que la situación del COVID y el Omicron hay que tratarla. Hay que hablar, seguir hablando. Tenemos que bajar esa curva ascendente. Esos incrementos no pueden seguir. Mira, yo conseguí la siguiente información y la traigo. Según entidades que se dedican a recopilar estadísticas de salud, dice que la población de Puerto Rico es 3.193.664 personas. Y nos informan que ahora a principios de enero hay, sin vacunar, 7 horas. Esto representa un 22.25%. Ok. Por un lado me dice mi hija, bueno papá, pero hay 77% vacunados. Sí, pero hay un 22% que no se ha vacunado. Y tenemos que hacer una exhortación, un llamado a que la gente se vacune. ¿Por qué? Porque en la medida que bajemos esto, vamos a poder volver a la normalidad. Normalidad quiere decir que una vida que podamos ir a las escuelas, ir a los trabajos, porque este encerramiento no nos conviene. El segundo punto que tengo es que me preocupa seriamente que esto mismo, efecto indirecto inducido de el COVID y Omicron, que hasta en la India han sacado artículos, y tengo evidencia porque lo recibí, hablando de que Puerto Rico, que llevaba un récord muy bueno de vacunación y de control, que subió exponencialmente, rápidamente, aceleradamente los contagios. Esto está hasta en la India. Tenemos que contrarrestar todas estas noticias negativas con noticias positivas para que nos ayude a la inversión, para que nos ayude a tener mejor comunicación con Estados Unidos continental y los latinos y los puertorriqueños y en Europa, porque si no, no vienen al Caribe y si no vienen al Caribe no tenemos turismo. Precisamente el único comentario que yo tendría sobre eso es que el responsable de que esa información llegue de forma distorsionada, si pudiéramos decirlo, porque de hecho veníamos hablando de eso en el panel anterior, pandemia significa también y se deja llevar uno por las muertes, y en Puerto Rico no somos el principal lugar donde la gente está muriendo. Entonces hemos llevado este mensaje de histeria a nivel del mundo y a nivel de toda la prensa, y obviamente nosotros nos cubre prensa local, prensa nacional, y esto llega al resto del mundo a través de la prensa de los Estados Unidos y de las agencias de noticias. Así que realmente nosotros no somos los que estamos ¿verdad? Exportando ahora listas de muertos con relación a la enfermedad, pero con relación a los positivos del Omicron, igual que todos los países del mundo, pues lamentablemente mira dónde llegamos, hasta en la India. No, es así. Mira, y lo tercero, para darle paso a los jóvenes, más jóvenes que yo, que me siguen
en orden. Es lo tercero y me preocupa seriamente, aquí hablando de economía en el estricto sentido de política económica. Salió en la prensa ayer o antes de ayer que el Departamento de Desarrollo Económico y el gobernador habían invitado a diversas entidades de economía del sector empresarial para trabajar con ellos. Y entonces leo el artículo y lo que salen son entidades, no personas. Entidad quiere decir una organización y no todas las organizaciones. Y cuando uno lee, pues estos son los mismos que cabildean a favor de su posición. O sea, no veo qué beneficio vamos a sacar si tú invitas a SORE, a MIDA, a los mismos que siempre defienden su pedacito del bizcocho. No estamos mirando el bizcocho. Lo que debieron haber hecho y no lo acabamos de hacer es traer diversos economistas de diferentes enfoques, demógrafos, financieros, CPA. No están los CPA invitados, ni los economistas, ni analistas financieros, ni el colegio de abogados, a darle al gobernador un insumo de cómo mirar la economía de cara al 2022. Yo creo que realmente lo traigo como tercer punto y hablaremos más adelante sobre estos 3 puntos. Claro que sí, vamos con Santos Negrón Díaz. Sí, y es muy... José Alameda, que ya está por aquí. Sí. Saludos, José. Saludos a todos. Saludos, José. Saludos, Santos. Adelante, Bueno, Santos. La verdad es que cambia el panorama de una manera drástica, un giro, se puede decir que hasta cierto punto inesperado, porque sabíamos que la entrada de esa variante, a la luz de la conducta que empezó en África y siguió en otros países, Europa, Estados Unidos, esperábamos un brote significativo, un retorno a tasas de positividad más altas, debido a reconocido capacidad de esta variante de hacer contagio y acuérdense que todo esto está siempre, la investigación está detrás del virus. El virus avanza y la investigación viene luego de los motivos que están detrás de esa volatilidad de esta nueva variante. Entonces, aparece una situación, nosotros exitosos, con una población sustancialmente vacunada, aunque como dice Villeta, todavía hay un componente significativo que hay que avanzar y acelerar, pero en ese proceso de vacunación hemos sido más efectivos. Pero observen que entonces viene una contradicción extraordinaria, porque por un lado se está exigiendo las pruebas y por otro lado la capacidad de hacer las pruebas de los laboratorios y del mismo gobierno, de todas las entidades que se han dedicado a eso, es limitada. Esa es la parte más absurda. Sí, entonces eso crea una ambigüedad y unos distanciamientos entre el momento en que la persona realmente tiene que hacerse la prueba y el momento en que logra efectivamente conseguir en el mercado el servicio, ya sea gratuita o de la forma que sea, a través de un laboratorio. Eso de por sí es desalentador, porque crea una confusión y crea un efecto económico también, porque a las personas estar perdiendo tiempo buscando las pruebas o buscando también las vacunas, se retrae mucha actividad económica que podría estar desarrollándose, porque en este momento nuestro balance adecuado es mantener la economía en la medida que sea posible activa, mientras simultáneamente vacunamos y simultáneamente proveemos la investigación, las pruebas que son necesarias para ver el desarrollo de la variante. La positividad que se ha alcanzado en algunos municipios es aterradora, de manera que lo más probable es, a la luz de la conducta de este tipo de virus a través de la historia, pues es que eso va a disminuir, pero por lo pronto creo que se está creando una actitud de pánico y de gran preocupación que puede ser paralizante. Y al salir esa noticia fuera de Puerto Rico, se habla de la positividad, pero no se dice el logro de Puerto Rico en la vacunación, que hasta cierto punto neutraliza
porque el virus evidentemente es menos drástico, mucho menos de impacto y mucho menor el riesgo de muerte cuando las personas están vacunadas o inclusive o han completado el ciclo completo de vacunación. De manera que aquí, como en tantas ocasiones, Puerto Rico tiene que hacer una labor de relaciones públicas y de proyección y de explicación, manteniendo una coherencia en el mensaje del gobierno. Pero si entramos todos en una confusión de mensajes, en una serie de mensajes cruzados, en contradicciones entre el gobierno y el sector privado, lo que hacemos es complicamos el asunto y nos salimos del carril en que íbamos con bastante éxito en cuanto a lo que dice Villeta, una vez más se da el fenómeno de que los científicos sociales, porque se puede decir que los científicos naturales y las personas dedicadas a asuntos de salud hasta cierto punto fueron incorporados, pero se está viendo siempre de una perspectiva puramente fragmentaria lo que es el fenómeno de la pandemia. La pandemia es un fenómeno social amplio, económico y hasta cierto punto político. Involucra a toda la sociedad y por lo tanto no se puede eliminar ningún ángulo en el análisis y en las medidas cautelares para controlar o lograr responder efectivamente a la pandemia. Ese elemento de traer los que tienen intereses en vez de los que tienen interés científico, o por lo menos de no crear un balance entre esos dos elementos, es verdaderamente preocupante. Y de nuevo pasa lo mismo con los terremotos, pasa con los problemas de las zonas costaneras, con todos los componentes. La perspectiva científica siempre es echada a un lado y cuando se consulta es porque las decisiones ya se han tomado. Eso es un error sistemático que tenemos que corregir. Y es que es un problema porque al principio decían que las muertes era porque no había una vacuna, que cuando llegara la vacuna esto se iba a resolver. Después era que si te vacunabas no te ibas a contagiar, podías hacer lo que quisieras. Después era no, te puedes contagiar, tal vez es poco probable. Y entonces ahora, cuando realmente decían no, los vacunados tienen un trato preferencial y los no vacunados tienen otro. Y ahora resulta que están en el mismo bote. Le dicen a la gente, para ir a tales o cuáles actividades, tiene que hacerse pruebas, tiene que tener las 3 vacunas, tiene que tener todo. Y entonces después le dicen, no, aguanta, que solamente se deben hacer las pruebas los que tengan tal o cual síntoma porque no hay pruebas suficientes. Exacto, es muy confuso. Anunciaron por más de un año que había millones y millones de dólares para hacerse las pruebas. Exacto. Y para vacunas y demás. Ha creado un malestar y una desconfianza y demás que cada vez que improvisan es peor. Y en una semana 5 órdenes ejecutivas, cambia. Pero parece que alguien no entiende. En el manejo del medio ha sido bien pobre la actuación estos últimos días. Ha sido verdaderamente confusa. O sea, cuando llega en India, que acá tenemos una alta positividad y la gente a lo mejor cree que estamos muriendo y cayéndonos por las calles, pues entonces ¿quién viene para acá? El turismo, todo se cae. El que venía a montar un negocio dice, me aguanto en la inversión. José Alameda, ¿con qué arrancamos contigo? Estamos como que tema libre, empezando el año a ver qué ustedes querían decir y después seguimos. Seguro. ¿Cuál es el problema internacional de lo que es una pandemia y una epidemia? Porque yo creo que para mí la han sacado fuera de contexto. El problema es que el sector de la salud es un sector económico. Cuando nosotros hablamos de la economía, es que si los restaurantes, está muy bien, de los hoteles, de los viajes, pero un sector enclavado e importante en mantener los recursos humanos en buena salud, en buena investigación, es el sector de capital humano. Es el fundamental, es también parte de la economía. Espérate, voy yo, dame el break. Entonces, cuando nosotros hablamos ahora de que tenemos 651 hospitalizaciones, 19 muertos hubo ayer, las 651 hospitalizaciones están llegando a nivel de récord. La tasa de positividad está en 41.27. Esta Omicron obviamente tiene una carga viral mucho menor, según yo he oído. Es más contaminante, pero la carga viral es mucho menor. Yo cogí COVID el día 19 de septiembre bajo la versión Delta. Como estaba vacunado, los efectos fueron menores. Yo se lo trasladé a mi esposa
Mi esposa se lo trasladó a mi nuera y mi nuera se lo trasladó a mis 2 nietos, uno de 8 y otro de 7. Yo cuando llegaba a mis nietos dije, pero los nietos míos, como están en buena salud y en buenas condiciones, los padres, mi hijo, el médico, logró movilizar todo lo que fue y obviamente el efecto fue mínimo. A los 3 días ya estaban brincando y jorobando y rompiendo las cortinas. Y ya he tenido prácticamente en todos los paneles alguien ha dado positivo, así que ya eso es como que... Mira, ya tú puedes decir que nadie puede hablar en Puerto Rico. Antes, yo recuerdo que yo me criaba y decía, todo puertorriqueño tiene un amigo en Nueva York o un pariente. Ahora cuando yo me crío, ahora todo tiene un amigo que le dio COVID. Eso no puede. No, pero algo así. Mira, entonces, ¿cuál es el problema del sector de la salud? Que los recursos humanos se están cansando, que se agotan, que los hospitales se atestan. Mira, el sector de la salud es un sector importante porque comprende hospitales regionales, hospitales también centrales, los CDT, centros 330, laboratorios clínicos que no dan abasto. No tan solo los primarios, sino los laboratorios de referencia, el mismo departamento de salud, los médicos, las enfermeras, los centros comunitarios. Todo eso es una gran amalgama de un sector económico importante que genera empleo, genera producción y genera la validez de mantener unos recursos humanos en salubridad. Pero si tú te cansas y estás atestado en los hospitales, pues entonces no tiene la capacidad del hospital para atender. Por ejemplo, cuando yo fui y me caí, pues había mucha gente de otras ataques al corazón, con problemas de una piedra en el riñón, tenía uno gritando allí. Entonces, todas esas cosas que son la arroz habichuela diario, ya no pueden mantenerlo. Entonces, los recursos humanos comienzan los médicos, el médico mío primario, el que me ve, no voy a decir el nombre, lo llamé los otros días y me dijo, tengo COVID. ¿Por qué? Porque todos los que me vienen a ver están malos, no son sanos, no son gente sana, están mal. Pues entonces, ese es el problema de lo que nosotros estamos hablando. A lo mejor no se mueren, ¿verdad? Dios quiera que no se muera nadie, ¿verdad? Pero el problema es ese mismo y eso te aguanta toda una actividad económica y la normalidad de las actividades económicas que nosotros esperamos, porque ese sector es también un sector económico. No me lo dejen. Así es. Y significativo. Fíjate que el sector de salud una billeta trigo, adelante. No tiene ahora mismo backup, como decimos, recursos. Traigo otra enfermera que me reemplace. Ahí es que está el issue que tú estás trayendo. No tenemos ese sustituto que pueda darte, vete a descansar un día, 2 días. Y es correcto lo que tú apuntas. Ahora, lo que más me preocupa es que esto está pasando y nadie lo está comentando, solamente nosotros aquí lo estamos mirando. ¿Cómo es posible que no digan, mira, el sector de salud tenemos que explicarle al ciudadano que está agobiado, que el sector de salud lo va a atender, pero el sector de salud también está agobiado, también está cansado? Tú tienes que decirle eso al público, el gobernador tiene que decirle a la gente, miren, vayan si es necesario, vayan si es vital, porque es que eso que tú acabas de decir, esos números, yo lo oí en la prensa hoy también y realmente son alarmantes. Ahora, ¿qué podemos hacer para ayudar al sector de salud para que nos ayude a nosotros? Ahí que está la pregunta clave. ¿Cómo le damos herramientas? ¿Cómo le facilitamos el gobierno y otras entidades? Por ejemplo, los laboratorios que cerraron porque son vacaciones normales, no han podido cerrar. O sea, tú tienes derecho a descansar unas vacaciones. Y ahí es que yo creo que está la situación agravante. Y máxime, fíjate cómo caen los años. Ocurre las festividades en fines de semana. Ocurre toda la despedida de año y las navidades en fines de semana, que eso es un periodo de 4 días que atrae más situaciones de salud, de atención, de cuidado, de visita, de personal que, mira, la gente está leyendo la lectura en su casa de noche porque tienen que darle la respuesta. Eso para mí es algo que se tiene que traer y deberían de plantearlo para que no sea solo si empezó tarde la escuela o si te restringo a ti restaurante el número de horas
por número de personas. El sector de salud y el sector que brinda salud, y ahí vamos a los efectos indirectos en la economía, no es solamente el proveedor, los suministros, las medicinas, las vacunas. Tú vas a la farmacia, yo he ido en estos días y la fila es enorme. Me dicen que no tengo personal que trabaje porque están enfermos con COVID o no pueden venir. Fíjate cómo se complica la situación, los impactos indirectos económicos, y eso no le estamos dando la debida atención. Pues cuando regresemos, continuamos aquí en el panel directo a la economía con los doctores Juan Villeta Trigo, José Alameda Lozada, Santos Negrón Díaz. Regresamos. Y regresamos a la parte final de Directo a la Economía, aquí en su programa Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y me acompañan el doctor Juan Villeta Trigo, el doctor José Alameda Lozada, el economista Santos Negrón Díaz, amigos aquí de la casa que cada viernes nos ayudan a entender todos estos asuntos económicos. Y ellos empezaron, ¿verdad?, a hablar de los problemas que a la economía le causa la situación que está pasando en la salud con el COVID. Y yo vi esta noticia que también, para añadir, pues miran, Royal Caribbean anunció la cancelación de más cruceros. Obviamente, pues la situación del COVID también. Las tiendas, grandes cadenas como Walmart, cerraron esta tarde las tiendas en Plaza del Sol en Bayamón y Supercenter en Barceloneta por la cantidad de positivos en esas tiendas. Y en Estados Unidos, el Wall Street, que pierde terreno ante informe mixto del mercado laboral en Estados Unidos. Claro. A esa tendencia se sumó la incertidumbre también que persiste en torno a un posible aumento de las tasas de interés y las tendencias inflacionarias en Estados Unidos. Así que eso es como que para ponerle la tapa al frasco, ¿verdad? Estaba hablando a la rueda bichuela. Exacto. Voy con Santos y José Alameda, y seguimos en la ronda. Bueno, Santos. A todas luces el año empieza son de Diana, pero una Diana más bien que parece mortuoria, porque de afuera y desde adentro. Yo estaba viendo, por ejemplo, hoy el recuento que se hace de como el día del gran terremoto, ¿verdad? Estaban mirando hacia atrás y qué ha pasado de allá para acá. Y cuando van a los pueblos, especialmente Guánica y otros, Ponce y otras áreas afectadas, lo que se ve es un panorama casi igual de negativo que en el momento días después de ocurrido el terremoto. Dificultades de toda naturaleza en el flujo de los fondos. En unos casos se puede destruir la casa, pero el daño ambiental que causa la destrucción, en otros casos no hay titularidad. Toda una complejidad porque la economía es así. La economía no es lineal. La economía se presenta con perfiles institucionales diversos, complejos, que no es mecánico. No es cuestión de tirar dinero sobre la realidad y entonces la realidad reacciona y se amolda a ese flujo, así como si fuera una cosa teórica, como el maná que cae del cielo. Todo es un proceso. Hay un mercado, hay unas circunstancias particulares, hay unos problemas que resolver antes de que el dinero llegue. Entonces, tenemos el fenómeno de todo aparente, el único elemento positivo, realmente afirmativo que hay en el ambiente nuestro económico ahora mismo es que hay muchos fondos que están por llegar y van a depositarse en diferentes elementos de la economía, en la salud, en la educación, en la formación de recursos humanos, en las universidades, en los programas de irrigación, en una variedad extraordinaria que parece que, pero lamentablemente no es una cuestión de flujo de fondos, es una cuestión de organización efectiva, canalización, desembolso, pago, contratación, supervisión del contrato, rendimiento de cuentas al gobierno federal del uso de esos fondos. Acá entre usted y yo, ¿estaremos listos para funcionar como usted está hablando, como tipo reloj suizo? Eso sería lo ideal, ¿no? Unamuno decía, aspira a lo absoluto si en lo relativo quieres progresar. Vamos a aspirar a mejorar eso, pero tenemos que tener una aspiración real, efectiva, organizada. Yo vi, por ejemplo, el informe de logros de la comisionada residente, bellísimo, un informe extraordinario, una presentación profesional verdaderamente asombrosa. Leí uno por uno todos los componentes y
no creo que haya irrealidad en lo que ella enumera allí como sus logros, pero cuando uno mira la situación de Puerto Rico, uno dice, ¿qué efectividad ha tenido esa gestión? ¿Dónde está la traducción a términos concretos de proyectos, de empleo, de nuevas posibilidades, de nuevos servicios? Toda esa gestión que ella hizo en ese año. Pues eso es una cosa que yo no puedo enumerar uno por uno todos los componentes que ella señala, pero yo leí respetuosamente su informe y entiendo que es una obligación de ella hacerlo. Pero entonces entramos en esa contradicción. Hoy mismo, en la discusión entre Rivera Schatz y García Padilla, aparece el mismo fenómeno. ¿A dónde ha ido ese dinero? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo podemos garantizar que eso que está volando en el aire se convierte en realidad? Pues ese es un problema fundamental, porque esa es la única esperanza concreta, efectiva, a corto y mediano plazo que tiene esta economía. Todos lo sabemos. O usamos efectivamente los fondos federales o nos hundimos en un abismo económico peligrosísimo, ahora más con la pandemia tan feroz que tenemos encima ahora en esta nueva fase. Y que se esperan más de 3 años de seguir con la pandemia por ahí. José Alameda. Así mismo, como mínimo. Y mira, es interesante que la gente entienda de que si nosotros estamos hablando del sector de la salud y el impacto en el sector de la salud, uno de los problemas de la pandemia es precisamente que se atacan a los servicios esenciales, como por ejemplo la farmacia, ¿verdad? Sí. Obviamente la escasez de medicina, la escasez de los laboratorios, pero también tú estás viendo a la policía. La policía, que tenemos un grave problema, porque yo he venido señalando, y eso lo dije yo en una vista, ¿cómo se llama? Una deposición que me tomó el bufete Proskauer, ese bufete que depende de la Junta de Supervisión Fiscal, que yo le decía que los recortes que se habían hecho desde hace mucho tiempo había afectado los 8 sectores de servicios esenciales de Puerto Rico: la energía, el agua, la universidad, la policía, el departamento de la salud misma. Pues entonces, cuando tú tienes que ha venido una reducción de esa capacidad de esos sectores que proveen los servicios esenciales, y a la misma vez la pandemia genera un daño precisamente porque te saca de circulación recursos fundamentales. El médico mío ya está cerrado, ¿ves? Por lo menos por estas 2 semanas. Y fíjate, si tú traduces eso a los países pobres, los países pobres tienen el efecto mucho más dañino. Por ejemplo, esta señora economista, jefa del Fondo Monetario Internacional, que se llama Gita Gopinath, esta es una profesora de Harvard que está ahora en destaque en el Fondo Monetario Internacional, realiza un estudio que lo tengo aquí, lo estoy mirando, donde ella dice si el COVID tiene esta versión Delta, tiene un impacto prolongado, esto podría reducir el Producto Interno Bruto Mundial en 5.3 billones de dólares, que equivale a 4.6 billones de euros durante los próximos 5 años. Pero interesantemente ella dice que el problema fundamental cae sobre la población de los países pobres, porque los países pobres, menos del 5% de la población está vacunada, menos del 5%, mientras que en los países ricos puede fluctuar entre un 50 hasta un 70%. Y obviamente se entiende de que la vacuna logra en cierta medida, no que no te dé, no que no se mueran, es evitar el efecto dañino, porque yo conozco gente de mi familia que estaba vacunada contra la influenza y le dio influenza, pero el efecto fue mínimo, fue menor, precisamente porque tenía un escudo protector, no que te elimina, sino que te limita o te mitiga el daño que puede generar este efecto perverso de esta pandemia. Hoy
la Asociación Mundial de la Salud dijo que el brinco ha sido récord de esta contaminación, ¿verdad?, del Omicron. Y obviamente presentaba datos importantes que el efecto más dañino es lamentablemente en los países pobres. Así que el efecto que genera esta pandemia en sectores de los servicios fundamentales. Claro, y recuerde que los servicios de salud en muchos países pobres están en una situación bastante precaria. Pocos médicos, pocos presupuesto pequeño. ¿Ves? Y no tienen las medidas de precaución porque no tienen los medios. Así que de eso es que se trata todo un problema de la salud global. Esa es la forma en que yo lo veo. Okay. Pero Adalisa, sí, adelante. A lo que dice José es... Juan Villeta Trigo. Se reconoce eso, José, pero entonces tenemos que traerlo, que la transmisión al moverse la gente por barco y por avión trae personas y trae las enfermedades, o sea, que se transmiten. No es solamente establecer que en esos países pobres la situación es muy delicada, sino que algunos que salen y productos que salen llevan y transmiten. Ahora, yo quisiera dejar un poco lo del COVID y la salud, sino hablar un tema que me parece empezar el año con un granito positivo de acción inmediata. Santos habló de los terremotos. Yo creo que aquí es donde realmente tenemos que los economistas aportar y trabajar en equipo multidisciplinario. Mira, la situación de los municipios conlleva, se sabe que la situación no ha cambiado, ¿verdad? Eso lo estamos viendo. Los fondos no están caminando, pero eso implica y requiere que el gobierno central le dé flexibilidad a los municipios y se cambien ciertas leyes y ciertos métodos de operación para que se empiece a hacer la obra. Mientras no haya la obra y se recojan los escombros, 1, 2, se reconstruya la estructura que se pueda reconstruir, eso tiene que darse, y la única forma de darse es que tome acción entre la gente a dar estos servicios, a buscar alternativas. Mira, es correcto lo que dice Santos, toda esa área del sur es realmente lamentable, que ya han pasado desde María y los terremotos y todavía vemos como que Puerto Rico se quedó en un vacío. Entonces tú dices, hay tanto dinero, pero ¿dónde está la acción? ¿Dónde está la ejecución para resolver? Decir, mira, yo arreglé 10 casas, aquí está, y lo transmito para que el pueblo vea que estoy trabajando por ello. Eso me parece que tenemos que de alguna forma mover la situación, cambiando leyes, cambiando el comportamiento en los municipios, tratando de darle más flexibilidad para que puedan mejorar las condiciones, porque fíjate, mientras hay un terremoto y una propiedad en escombro, eso trae pestilencia, eso trae poca salubridad, y si a eso le añade lo que dice José, que tenemos la muerte, que tenemos la pandemia, y añade a lo que dice Santos. El turismo tampoco te atrae ver un sinnúmero de piedras ahí sobre piedras. La gente se va a otro sitio. Y hay un elemento humano que no hemos hablado aquí. Una persona que vivía allí y se encuentra que no tiene casa, ¿dónde va a vivir? ¿Qué motivación va a tener? Tenemos que ser sensibles ante la precariedad de otra persona, porque realmente esa persona necesita, o esta familia se mudaron con un primo, viven en un cuarto. O sea, realmente no es dónde está la acción. Ahí es que yo creo que el gobierno tiene que decirle, mira, para el día 30 de enero esto se tiene que hacer. Eso es lo que estabas diciendo de la comisionada, de que vale que ella anuncie muy bonito lo que dijo Santos, el informe que se leyó de los chavos, si en la acción, que es la que tú estás hablando, no se ve, y el dinero sí está asignado, o se movieron unas cosas, pero hay un diálogo que no está cuajándose. Entonces, cuando yo leía, por ejemplo, esto es del 21 de diciembre, la economía de Puerto Rico da más signos de mejoría. Y entonces, también te decían, el 20 de diciembre, bajan los precios de la gasolina en Estados Unidos y el promedio se redujo en 6 centavos en las últimas 2 semanas. Estamos hablando desde el 1 de diciembre al 15 de diciembre. Y entonces, mientras uno lee eso en la prensa local,
aquí te están espetando el cuarto aumento en 6 meses, diciéndote que las cosas han subido. O sea, hay tanta información que tú lees por un lado que no te engrana con lo que estamos viviendo. Y eso es una situación que los economistas a veces dicen, bueno, es que no cuentan con nosotros. Ustedes lo han dicho aquí, pudiéramos ayudar en diferentes sectores, pero la gente quiere decirle una cosa, hacen otra. Oye, y en algún momento la gente no es tonta, se da cuenta que alguna información está mal. Entonces nos vamos a las escuelas, retante el panorama económico en las escuelas privadas. Eso, hoy, hace 12 horas, preocupados porque arrancan las clases y ellos están en una situación precaria precisamente por lo del COVID, y la gente que no quieren enviar a sus hijos a la escuela, pues si no los envían, los colegios privados no cobran, y si no cobran, tienen menos ingresos. Si tienen menos ingresos, tienen menos servicios. O sea, seguimos en esa cadena, Santo. Sí, sí. No, ya mi escuelita se está preparando porque mi esposa en las primeras semanas del año escolar va a estar aquí transmitiendo a sus estudiantes por vía distante. Probablemente vienen 2 de mis nietos a fortalecer la escuela, quizás hasta 3, de manera que toda mi planificación de principios de año regreso a ser el especie de consejo administrador de una escuelita, que no está dentro de mis funciones, pero tengo que hacerlo, ¿verdad? Porque y se paga, mucho arroz con pollo para los nietos, ¿viste? Mucho arroz con pollo. Y sin paga. Así estamos, así estamos. Yo, francamente, creo que si alguna persona quería ser gobernador en Puerto Rico es Pierluisi, porque ese hombre ha luchado, lo ha contemplado, lo ha tenido en la mano, estuvo allí en Fortaleza y salió y volvió. Y yo digo, qué decepción vital o intelectual o política puede tener él al enfrentarse a una situación que es prácticamente inmanejable. Entonces, cada cierto tiempo salir a decir una lista de colmado de recomendaciones que probablemente nadie le va a hacer caso estrictamente, que todo el mundo resiente, que tiene 40 contradicciones cada planteamiento que se hace, alguien objetándolo, y que sabe que dentro de 15 días, dependiendo de una alza o baja de la conducta de los positivos, él tiene que modificarlo. Y entonces preparando un mensaje perpetuamente improvisado que nunca va a dar... Entonces, en una situación en la cual la economía de Estados Unidos, si estuviéramos aislados y Estados Unidos estuviera bien, pues tendríamos un efecto de salida masiva de personas, drenando la población, buscando un ambiente mejor. Pero es que en Estados Unidos las cosas no están muy bien. De manera que he visto personas que o estaban señalando en la prensa, personas que y se fueron, ¿verdad? Después de los terremotos, vinieron 2 años después, como quien dice, ya tiene que haber pasado el efecto, de manera que me reubico en Puerto Rico y encuentro la situación igual o peor, con la adición de que además de la amenaza que todavía existe de los terremotos, está la amenaza de una pandemia que se expande a la velocidad del sonido. Entonces, los puertorriqueños realmente estamos en una situación extremadamente difícil y el político tiene que sentirlo. De manera que yo creo que la única salida es la que nosotros sugerimos, compartir con los profesionales, buscar la gente que tiene conocimiento, los geógrafos, los geólogos, los economistas, los trabajadores sociales, porque la crisis social es verdaderamente espeluznante, acentuada por las cuestiones de las dificultades que las personas pierden su trabajo, no pueden ejercerlo. Ahora si regresa a la escuela distante, muchas personas no pueden trabajar porque no tienen quien le cuiden los niños, o se corren riesgos grandes de dejar a los niños en las casas, corriéndose quién sabe qué peligro y posibilidades de accidentes. Es verdaderamente yo creo que en la historia de Puerto Rico nunca había empezado un año con tantas señales ominosas, difíciles, terribles. Y entonces aquí es que tenemos que demostrar nuestro raigambre de boricua, de personas que amamos este país y tenemos que unirnos y evitar toda esta batalla pequeña y este revolú de cosas triviales e ir al grano, a la realidad de la tragedia
que se avecina sobre nosotros, que estamos viviendo, y realmente los medios que tenemos, ni siquiera Estados Unidos, un equipo, por ejemplo, de la NBA, que son gente altamente atléticos, perfectamente controlados, con médicos dedicados a cualquier drama que tengan. Y hay a veces en un equipo de la NBA 10 contaminados. Los equipos de fútbol, que son la élite del mundo, que ganan millones de dólares. Messi tuvo COVID, y creo que Ronaldo también, los jugadores más famosos del mundo. Esto no es cosa de pequeña, esto es un problema extremadamente serio, y tenemos que actuar como pueblo, unidos bajo el gobernador, bajo la legislatura. Pero Santos, sigue esa línea de pensamiento, y perdona que añada, ¿por qué el gobernador no puede decir, mira, yo voy a hacer un proyecto piloto, voy a coger 2 municipios, voy a destacar personal allí, vamos a reparar esos municipios, toda y acción los puertorriqueños van a ver que tiene que haber ese tipo de acción, que él se meta en el municipio y le diga, mira, vamos a ayudarle a ustedes. O sea, ¿por qué no puede hacer eso? Lo que llamamos en inglés hands-on, coger a las manos. ¿Por qué eso no se puede dar? ¿Qué lo impide a él decirle a vivienda, mira, vamos a ir a Ponce, a los terremotos, ayudar a Guánica, a esa área? Y eso va a ser la misión. Es fácil, porque todo es política. Si va a los municipios PNP, le caen chinches. Y si va a los municipios populares, los acabas de mencionar. No debería ser así, pero mira, Guánica, popular. ¿Qué más me mencionaste de los Mayagüez, que también se fueron? El municipio de Ponce, todos municipios populares. Ojalá se quitara esa mentalidad y claro se fuera y se enrollara las mangas. Ojalá lo hiciera. Guayanilla, otro municipio popular. ¿Qué vas a hacer? Tienes todos esos municipios destruidos y son municipios populares. Bueno, pues ahí es que deben demostrar lo que son, tirar para adelante y ayudarlos. Y salirte de ese problema. Es más, te ganaste a la gente, pero no. El asunto es estancarnos, no hacer nada. Hay una cosa que yo estuve oyendo esta mañana. José Alameda. Sí, esta mañana yo estuve oyendo a una entrevista con el alcalde de Yauco. Por cierto, el alcalde de Yauco todavía... Es el único estadista de los que han mencionado de esta zona que fueron un desastre. Volvió a revalidar. Y decía algo que yo no había oído, que es que para el gobierno federal, para desembolsar esos fondos, se necesitaba un monitor federal, que se estableciera un monitor, uno que iba a velar sobre el flujo de esos fondos. Hasta el momento no se ha hecho. Y ese es uno de los elementos que aguanta. Hay otros factores adicionales también, ¿verdad? Que las contratistas no tienen empleados. Yo estoy trabajándole a un caso a un amigo donde obviamente sobre una construcción en Isabela, ¿verdad? Ayudándole con unos numeritos. Le ha aumentado significativamente los apartamentos que estaba vendiendo, y a la misma vez no consigue trabajadores. No consigue empleados, no consigue albañiles, no consigue carpinteros. Entonces tiene que estar pagando el doble a los carpinteros para tratar de el que se queda, tratar de que se quede y que no se contamine, y haciéndole pruebas cada rato, paga de su chavo haciéndole pruebas para evitar que se contamine y que contamine a los demás. O sea que es un problema logístico brutal y que ha generado unos efectos inflacionarios que es significativo. Terrible. Entonces, todo esto es un enjambre que daña la economía, y no podemos despachar rápidamente esto como que los vacunados versus los vacunados. En Estados Unidos recientemente murió una fiscal federal de 46 años que no creía en la vacuna y metía a la política, decía que la vacuna era socialista, comunista, marxista. Oye, bendita sea Dios, déjela. Comunismo. Pero José, tú traes un punto bien importante. Fíjate que él dice que necesita un monitor federal. ¿Por qué la federación, tú dices que son PNP, la federación de alcaldes no le plantea eso al gobernador y van a la agencia en Estados Unidos y le dicen, yo necesito en 15 días yo necesito una respuesta? ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Qué nos impide hacer eso? Yo no sé, pero nos tenemos que ir, y a nosotros sí nos impide seguir hablando hasta el próximo viernes aquí en Directo a la Economía. Gracias, doctor Ambilleta Trigo, doctor José Alameda, Santón Negrón Díaz,
Un placer Por siempre. de Vamos economía. para adelante con Así Santos que y los esperamos el Alameda. próximo Así lunes. mismo es. El combo del ayer. Lindo fin de semana. Nos vemos. Hasta luego. Cuídate.